Durante décadas, la humanidad ha mirado al cielo preguntándose si estamos solos en el universo. Desde luces misteriosas en el cielo hasta encuentros con objetos imposibles de identificar, el fenómeno ovni ha estado presente en la cultura popular, en informes gubernamentales clasificados y en testimonios de pilotos militares altamente entrenados. Pero, ¿y si todo esto tuviera una explicación mucho más terrenal? ¿Y si el mayor encubrimiento de la historia moderna no fuera sobre vida extraterrestre, sino sobre el desarrollo de tecnología militar avanzada por parte del gobierno de los Estados Unidos? Comencemos en 1947, en Roswell, Nuevo México. El caso más emblemático de la historia ovni moderna. Un objeto volador se estrelló en las afueras del desierto y el ejército rápidamente aseguró el perímetro. Al principio, se emitió un comunicado afirmando que se había recuperado un platillo volador. Sin embargo, poco después, el ejército se retractó y afirmó que se trataba simplemente de un globo meteorológico. Esa contradicción inicial alimentó las teorías de conspiración durante décadas. Pero lo que pocas personas saben es que ese globo pertenecía en realidad al proyecto Mogul, un programa clasificado que utilizaba globos de gran altitud equipados con sensores acústicos para espiar pruebas nucleares soviéticas. El encubrimiento, en este caso, no era de un contacto alienígena, sino de un experimento militar secreto durante el auge de la Guerra Fría. Este patrón se repite a lo largo de los años. Cada vez que surge un avistamiento significativo, aparece una explicación oficial poco convincente, una retractación posterior o un expediente clasificado. Muchos de estos objetos no identificados tienen características consistentes, vuelan a altitudes elevadas, realizan maniobras que desafían la tecnología conocida y aparecen en las inmediaciones de instalaciones militares. Esto ha llevado a una creciente sospecha, lo que el público llama ovnis, el Pentágono los llama vehículos de prueba. En los años 50 y 60, Estados Unidos desarrollaba aeronaves revolucionarias en secreto absoluto. El programa U-2, por ejemplo, fue uno de los proyectos más confidenciales de la CIA. Estas aeronaves podían volar a más de 20.000 metros de altitud, lo cual estaba muy por encima de cualquier avión comercial en esa época. Muchos pilotos comerciales que veían al U-2 en vuelo lo reportaban como un objeto no identificado. Y de hecho, el gobierno permitió que esos rumores circularan, ya que era preferible que el mundo creyera en extraterrestres antes que en un programa espía ultrasecreto. Le siguió el SR-71 Blackbird, capaz de alcanzar velocidades superiores a Mach 3, lo que lo convertía en un artefacto casi imposible de detectar. La forma aerodinámica y oscura del avión alimentó aún más los reportes de platillos voladores. El Blackbird fue desarrollado en Lockheed Martin bajo su división Skunk Works, un laboratorio de innovación que operaba bajo el más estricto secreto. Y si estos proyectos eran tan avanzados en los años 60, cabe preguntarse, ¿qué se está desarrollando hoy que aún no conocemos? A mediados de los años 80, otra aeronave revolucionaria hizo su aparición, el F-117 Nighthawk, el primer avión furtivo operativo. Fue utilizado durante la Guerra del Golfo y su existencia se mantuvo en secreto durante casi una década. Se dice que durante las pruebas, los avistamientos aumentaron en las zonas cercanas a su base, particularmente en el desierto de Nevada. Este patrón coincide con los informes de ovnis, objetos triangulares, silenciosos, capaces de aparecer y desaparecer en el cielo sin dejar rastro. Y es justamente en Nevada donde se sitúa el epicentro del misterio, el Área 51. Oficialmente, esta instalación no existía hasta que fue reconocida por la CIA en 2013. Cuando en 2017 el New York Times reveló la existencia de la TIP, el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, muchos se sorprendieron al saber que el gobierno estadounidense había estado investigando ovnis de forma oficial. El programa, financiado con fondos secretos del Pentágono, fue liderado por el oficial de inteligencia Luis Elizondo, quien más tarde renunció argumentando que el gobierno no estaba tomando en serio los fenómenos ni informando adecuadamente al público.
Pero más allá de la polémica sobre si los fenómenos eran extraterrestres o no, la existencia de la ATIP confirmaba algo crucial: el gobierno había estado ocultando durante años que sí investigaba estos fenómenos. Esto contradice décadas de negaciones públicas, en las que altos funcionarios aseguraban que los ovnis no eran de interés para la seguridad nacional. Si no eran una amenaza, ¿por qué entonces destinar millones de dólares y personal especializado a su análisis? Una posible respuesta es que algunos de estos objetos no identificados no eran ni rusos ni chinos, sino desarrollos propios. Drones, vehículos de propulsión electromagnética, o incluso tecnologías basadas en física experimental, mantenidas en secreto absoluto para evitar fugas. Muchos de estos objetos reportados comparten ciertas características comunes: ausencia de superficies de control, falta de emisiones térmicas, capacidades de aceleración instantánea y vuelos tanto en atmósfera como bajo el agua. Son justamente esas capacidades las que también están siendo exploradas en laboratorios aeroespaciales del Departamento de Defensa y empresas contratistas como Lockheed Martin, Raytheon y Northrop Grumman. Uno de los programas más misteriosos es el conocido como TR-3B, un supuesto vehículo triangular con tecnología antigravitacional, ampliamente discutido en círculos militares alternativos. Aunque no hay confirmación oficial de su existencia, se han documentado múltiples avistamientos de objetos negros triangulares, silenciosos y capaces de flotar inmóviles en el cielo. Estas naves han sido observadas sobre instalaciones nucleares, campos de entrenamiento militar y zonas restringidas. ¿Podrían ser experimentos de campo de tecnologías de propulsión exótica desarrolladas por Estados Unidos? La historia de los ovnis también está estrechamente ligada al desarrollo de energía nuclear y tecnologías de alto riesgo. Numerosos incidentes han ocurrido en instalaciones nucleares estadounidenses, donde objetos desconocidos han interferido con sistemas de misiles, desactivando por completo sus mecanismos de lanzamiento. Uno de los casos más documentados ocurrió en Malmstrom, Montana, en 1967, cuando varios misiles intercontinentales Minuteman quedaron fuera de servicio tras la aparición de luces desconocidas sobre la base. Aunque la hipótesis alienígena es la más popular, algunos analistas consideran que estas interferencias pudieron haber sido el resultado de pruebas internas no autorizadas para estudiar la respuesta de los sistemas frente a interferencias electromagnéticas avanzadas. Otro punto clave es la estrategia de desinformación. Desde los años 50, el gobierno ha utilizado el fenómeno ovni como una herramienta de camuflaje para ocultar programas altamente clasificados. En muchos casos, se fomentó deliberadamente la narrativa extraterrestre entre la población para desviar la atención de pruebas militares. Los documentos del FBI y la CIA desclasificados muestran cómo se infiltraron grupos de ufología, se manipuló información y se utilizaron agentes dobles para promover teorías estrafalarias. Mientras la atención pública se centraba en los hombres grises, las verdaderas pruebas avanzadas continuaban fuera del foco mediático. Una figura esencial en esta narrativa es Bob Lazar, quien en 1989 afirmó haber trabajado en una instalación llamada S-4, cerca del Área 51, donde se estudiaban vehículos de origen no humano. Aunque su historia ha sido desacreditada por muchos, algunos elementos de su testimonio coinciden con tecnologías que hoy se están desarrollando, como la propulsión por distorsión gravitacional y los sistemas de antimateria. Pero una interpretación alternativa es que Lazar fue expuesto deliberadamente a tecnologías experimentales como parte de una operación psicológica o cover story, para encubrir tecnologías propias. Si lo que vio no era extraterrestre, sino una versión temprana de un proyecto terrestre, su testimonio sirve, de nuevo, como cortina de humo. La lógica detrás de todo esto es poderosa. En un mundo multipolar, con amenazas constantes de espionaje y guerra tecnológica, tener la capacidad de operar naves indetectables, silenciosas y ultrarrápidas es una ventaja incalculable. Pero esa ventaja depende de mantener el secreto. Cualquier revelación prematura podría provocar una carrera armamentista en tecnologías aún no maduras, lo cual sería catastrófico. De ahí que el gobierno opte, una y otra vez, por el silencio, la negación o, en el mejor de los casos, la ambigüedad. Otro aspecto importante es el papel de las corporaciones privadas.
En las últimas 2 décadas, muchas de las investigaciones más avanzadas en aeroespacio y armamento no están directamente bajo control del Pentágono, sino externalizadas a contratistas privados. Esto significa que la información se vuelve aún más inaccesible al público, ya que las empresas no están sujetas a las mismas obligaciones de transparencia que las agencias gubernamentales. Se ha sugerido incluso que materiales recuperados de objetos estrellados, que muchos asocian con naves extraterrestres, podrían ser en realidad restos de prototipos que fallaron durante pruebas, transferidos a empresas privadas para su análisis sin levantar sospechas. El Congreso de Estados Unidos, consciente de esta posibilidad, ha comenzado a exigir mayor transparencia. Una de las claves para entender cómo se mantiene este gigantesco aparato de secreto está en la fragmentación de la información. Los proyectos militares más avanzados no son desarrollados por una sola agencia ni por un solo contratista. Se dividen en compartimentos donde cada equipo conoce solo una parte del proyecto. Así, incluso aquellos que trabajan dentro del sistema no pueden tener una visión completa. Este método, heredado del proyecto Manhattan, donde se desarrolló la bomba atómica en absoluto secreto, ha sido perfeccionado con los años hasta convertirse en una práctica estándar. Por ejemplo, los técnicos que diseñan materiales de absorción radar para aeronaves furtivas, como el B-2 Spirit o el F-22 Raptor, no saben necesariamente para qué modelo final se está usando su trabajo. Del mismo modo, los ingenieros que trabajan en sistemas de propulsión avanzada pueden desconocer el diseño general de la nave a la que van destinados. Este sistema compartimentado permite desarrollar tecnologías extremadamente complejas sin que nadie, salvo un puñado de altos responsables, conozca el conjunto. Y cuando se trata de ocultar esas pruebas al público, los mecanismos son igualmente eficaces. Las áreas donde se realizan estas pruebas están ubicadas en zonas desérticas o de difícil acceso. El ejemplo más claro es el complejo Groom Lake, más conocido como Área 51, pero hay otros como Dugway Proving Ground en Utah o el Tonopah Test Range. Estas áreas están fuertemente custodiadas, sin cobertura civil de radar, y con protocolos de intercepción inmediata ante cualquier intrusión. Cuando una prueba secreta se realiza y es captada accidentalmente por algún civil, ya sea en vídeo, radar comercial o avistamiento directo, y el protocolo es inmediato, los organismos de inteligencia emiten comunicados ambiguos. Se contacta discretamente al testigo, y si es necesario, se inicia una campaña de desinformación. Muchas veces se alienta, incluso sutilmente, la interpretación extraterrestre, porque resulta útil, distrae, confunde y desacredita. Un civil que diga, vi una nave secreta, puede tener credibilidad. Pero si dice, vi una nave extraterrestre, su testimonio es automáticamente puesto en duda. Esto se agrava con el papel de los medios de comunicación. Durante años, los grandes conglomerados mediáticos trataron el tema ovni como una curiosidad marginal, propia de fanáticos o teorías de conspiración. Pero tras las revelaciones de 2017 y los vídeos filtrados de la Marina, esa percepción ha comenzado a cambiar. Sin embargo, la narrativa dominante sigue dejando la puerta abierta a lo inexplicable, sin profundizar en la posibilidad más racional, que estemos ante tecnología terrestre no revelada. ¿Por qué? Porque cuestionar directamente al aparato de defensa nacional sigue siendo un tabú. Además, la industria de la defensa es uno de los motores económicos más poderosos del mundo. Solo Estados Unidos destina más de $800.000 millones anuales al gasto militar. Muchas de esas cifras se ocultan bajo presupuestos negros, fondos secretos que no están sujetos a supervisión pública ni legislativa, ni se destinan al desarrollo de tecnologías que podrían explicar muchos fenómenos ovni. Pero abrir esa caja de Pandora implicaría reconocer décadas de engaño sistemático al público. Otra evidencia que respalda esta teoría es la cronología. A medida que la tecnología terrestre ha avanzado, los avistamientos de ovnis también han cambiado en forma y comportamiento. En los años 50 y 60, se hablaba de platillos voladores, redondos, metálicos, brillantes. En los 80, comenzaron a reportarse objetos triangulares y oscuros, silenciosos.
En las últimas décadas, aparecen descripciones de drones, esferas voladoras, o naves que se sumergen en el océano. Esta evolución no es aleatoria. Es coherente con el desarrollo de nuevas generaciones de vehículos, desde los primeros prototipos con hélices ocultas, hasta sistemas hipersónicos o submarinos autónomos no tripulados. A estas alturas, la pregunta más lógica no es si el gobierno de los Estados Unidos ha ocultado información, sino cuánta. La historia reciente nos demuestra que el secretismo no es una anomalía, sino una herramienta recurrente del aparato militar industrial. La existencia del Proyecto Manhattan, el programa UK-2, los drones espía de la Guerra Fría, el avión hipersónico SR-71 Blackbird, el bombardero invisible B-2, e incluso programas más recientes como el 37B, un mini transbordador espacial no tripulado. Fueron todos mantenidos en secreto durante años antes de hacerse públicos. Y todos ellos fueron, en algún momento, confundidos con ovnis. Este patrón es demasiado consistente como para ignorarlo. Cada nueva tecnología radicalmente diferente ha sido acompañada por una oleada de avistamientos anómalos. En retrospectiva, lo que parecía inexplicable tenía explicación, simplemente no se nos había informado. Pero cuando se trata de sistemas aún más avanzados, el secretismo es aún más hermético. No porque se trate de vida extraterrestre, sino porque hablamos de la supremacía tecnológica y militar global. Uno de los proyectos más enigmáticos, del que apenas se habla en los medios, es el llamado Programa de Plataformas de Energía Dirigida, Directed Energy Weapons. Estas tecnologías incluyen láseres de alta energía, microondas de frecuencia modulada y haces de partículas, capaces de inutilizar sensores, sistemas electrónicos o incluso armamento enemigo sin necesidad de impacto físico. Muchas veces, las anomalías reportadas por testigos de ovnis, como parálisis momentánea, interferencias electromagnéticas, daños en circuitos, coinciden con los efectos de estas armas experimentales. En algunos casos, los testigos describen cómo su vehículo se apagó completamente en presencia de un ovni, solo para volver a funcionar minutos después. ¿Y si no fue un objeto de otro mundo, sino una prueba de campo con una plataforma de energía dirigida montada sobre un dron o avión experimental? Más aún, hay informes que indican que ciertos materiales, recuperados de supuestas naves no identificadas están siendo estudiados en laboratorios como los de Battelle, Los Alamos y Sandia National Labs. Se trata de metales con propiedades inusuales, como estructuras isotópicas anómalas, combinaciones de elementos poco comunes o capacidad de absorción electromagnética avanzada. Pero esos materiales podrían no ser extraterrestres. Podrían ser restos de tecnologías experimentales propias, aún no aplicadas a escala industrial. De hecho, la creación de nuevos materiales es una parte fundamental en el desarrollo de armamento de sexta generación. El grafeno, los metamateriales, las aleaciones de alta entropía, todos ellos permiten construir vehículos más ligeros, resistentes y difíciles de detectar. Otro elemento revelador es el avance de la inteligencia artificial en aeronaves no tripuladas. El Pentágono ha reconocido oficialmente que está probando sistemas de combate autónomos capaces de tomar decisiones en milisegundos, basados en algoritmos de aprendizaje profundo. Si estos sistemas están operando en escenarios reales, incluso sin conocimiento pleno del resto del estamento militar, podrían dar lugar a comportamientos erráticos e inexplicables, especialmente si no se comunican por los canales tradicionales. Imaginemos un dron hipersónico, con propulsión no convencional, navegando por patrones que un piloto humano jamás podría ejecutar. Para un observador civil, eso sería claramente un ovni. Pero no por su origen interestelar, sino por su nivel de autonomía y diseño radicalmente diferente. Esta posibilidad cobra fuerza cuando recordamos que muchos de los avistamientos registrados por pilotos militares estadounidenses ocurren durante entrenamientos o maniobras. Lo que sugiere que podrían estar siendo usados como puntos de observación para medir las capacidades de evasión, detección y respuesta frente a estas nuevas tecnologías. Es decir, el propio ejército podría estar probando sus desarrollos sin informar siquiera a parte de su personal, para obtener reacciones genuinas.
Un sistema que mide su eficacia enfrentándose a quien no sabe que está siendo evaluado. Además, hay un elemento geopolítico que no podemos pasar por alto. En los últimos años, China y Rusia han aumentado sus programas de desarrollo en tecnologías aeroespaciales y armamento hipersónico. Para cerrar esta historia, es necesario plantear una última reflexión: ¿cuál es el verdadero impacto de vivir durante generaciones bajo una narrativa impuesta? La historia del fenómeno OVNI no es simplemente la historia de luces en el cielo. Es, en realidad, la historia de cómo una sociedad entera fue conducida a mirar hacia lo fantástico, mientras la realidad se desarrollaba silenciosamente en hangares, laboratorios y pistas de pruebas militares. Y todo con un solo objetivo: preservar el dominio tecnológico absoluto. Si hoy preguntamos a cualquier ciudadano medio que representa un ovni, la mayoría evocará imágenes de platillos voladores, seres grises y mensajes interestelares. Esta construcción cultural no surgió de forma espontánea. Fue moldeada por décadas de películas, libros, revistas, declaraciones ambiguas de funcionarios públicos, y sobre todo, por el silencio calculado de los que sí sabían. Y eso, quizá, es lo más escalofriante de todo: no fue un error. Fue una estrategia. Películas como Encuentros cercanos del tercer tipo, E.T., Independence Day, y centenares de otras, ayudaron a insertar en la mente colectiva la idea de que lo desconocido viene del espacio. ¿Y si ese mensaje fue, al menos en parte, promovido con la intención de disuadirnos de buscar respuestas en la Tierra? No sería la primera vez que el entretenimiento se usa como una herramienta de programación cultural. De hecho, el Pentágono y la CIA han colaborado activamente en la producción de decenas de películas de Hollywood, modificando guiones y aprobando contenidos a cambio de acceso a equipo militar real. Lo mismo con series de televisión, cómics y videojuegos. Esta manipulación de la narrativa permite mantener un margen de maniobra sobre lo que el público cree, sospecha o incluso descarta. Un ejemplo claro es el caso de Philip Corso, un ex coronel del ejército de Estados Unidos que en los años 90 publicó un libro afirmando que muchos avances tecnológicos modernos provenían del estudio de una nave extraterrestre estrellada en Roswell. Aunque sus afirmaciones son difíciles de verificar, la pregunta real es: ¿por qué permitió el sistema que esas ideas circularan, mientras otras más terrenales se censuraban o desacreditaban rápidamente? Quizás porque, como en todo acto de prestidigitación, lo importante es la distracción. Mientras el público debate si hay o no vida en Alpha Centauri, las verdaderas decisiones se toman en salas cerradas donde no entra la luz. Salas donde se define qué tecnologías verán la luz pública y cuáles quedarán encerradas por décadas. Y aquí entramos en un terreno más delicado: el impacto humano de esta desinformación. Miles de testigos civiles han sido ignorados, ridiculizados o incluso amenazados por contar lo que vieron. Pilotos militares han sido silenciados, sus carreras afectadas por atreverse a reportar fenómenos que sus propios radares confirmaban. Científicos que han osado sugerir explicaciones alternativas han sido expulsados del debate académico. ¿Cuántos han callado por miedo, por presión o por conveniencia? Y sin embargo, el fenómeno no desaparece. Al contrario, parece intensificarse. En los últimos años, los avistamientos se han vuelto más frecuentes, mejor documentados, y, gracias a la tecnología, mucho más difíciles de negar. Cámaras HD, sensores infrarrojos, radar de apertura sintética, espectroscopía, inteligencia artificial aplicada al análisis de patrones. Hoy tenemos medios para distinguir entre un fenómeno atmosférico y una aeronave sólida. Y aún así, se nos sigue diciendo: no sabemos lo que es. Pero sí lo saben. O al menos una parte de quienes están en el poder sí lo saben. En Documental Verdad, seguimos desenmascarando historias silenciadas. Si este viaje te ha hecho reflexionar, no pares aquí.